Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que la Universidad Vasco de Quiroga y la Coordinación General de Posgrados de la UBAC han preparado para todos ustedes. El día de hoy disfrutaremos de la charla El mestizaje como base de la identidad culinaria de México. Una charla que ya por el simple nombre se nos antoja muchísimo, así es que les invitamos para que se queden con nosotros. Y tenemos información importante que compartir con ustedes. La Universidad Vasco de Quiroga, en este contexto complicado que ha generado el fenómeno sanitario COVID-19, consciente de la situación económica que propicia en los hogares de Michoacán, de México y del mundo entero, ha decidido solidarizarse con las familias de nuestros estudiantes y de nuestros aspirantes. ¿Cómo lo hace? Con medidas muy precisas. Comparto con ustedes tres de manera muy específica. Una, con una reducción de costos. A partir de marzo del presente año, la Universidad Vasco de Quiroga llevó a cabo una reducción de sus costos. No es una promoción, no es una oferta, es una reducción de costos que estará vigente durante todo este periodo 2020, deseando y con la mira puesta en que el próximo año 2021 la economía pueda comenzar a repuntar para todos nosotros. Segunda acción, tenemos un altísimo y muy atractivo sistema de becas, de tal suerte que si tú tenías en mente cursar un posgrado este año, con la oferta de becas, la Universidad Vasco de Quiroga busca que la situación económica no sea un obstáculo para que tú puedas llevar a cabo este proyecto que tenías en mente. Así es que te invitamos a que te acerques, te informes, déjanos darte información muy precisa y déjanos ser cómplices de esta aventura en tu posgrado para continuar con tu formación. Y por supuesto, que tenemos una tercera, que es la que me faltaba compartir con ustedes, que es un 40% de descuento en tu inscripción. Así es que te invitamos a que aproveches estas acciones. Repito, 40% de descuento en inscripción, sistema de becas y reducción de costos para que la economía no sea un obstáculo y podamos continuar caminando por ese sendero de los proyectos importantes en nuestra vida. Nos dará muchísimo gusto atenderte a través de las distintas vías de comunicación, posgrados@ubac.edu.mx, las vías de comunicación que tenemos a tu disposición y que compartiré contigo al final de esta charla. Y bueno, pues nada nos dará más gusto que escucharte y saber cuáles son tus deseos. Vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy. Me permito presentarles a ustedes a nuestro invitado. Él es Jaime Fabián González Figueroa. Él realizó sus estudios de licenciatura en gastronomía en el periodo 2009-2011 en el Colegio Culinario de Morelia. Realizó un posgrado en gastronomía en el periodo 2015-2016 en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Es doctor en Ciencias de la Educación, estudios que llevó a cabo en el año 2017. Él se define como serio, perfeccionista, paciente, motivador, creativo y solucionador de problemas. Para fortuna nuestra, es docente de la Universidad Vasco de Quiroga y el día de hoy lo tenemos aquí para todos ustedes para platicar del mestizaje como base de la identidad culinaria de México. Doctor, gracias por acompañarnos, es un placer. Gracias, sí, es un honor aquí estar apoyando aquí a la parte de la difusión, ¿no? de toda esta parte, pues que en mi caso gastronómica que se pueda hacer, para ahorita de que pues no se permite como que llenar así foros presenciales y eso, pues qué buena herramienta esta que están usando aquí, pues
estoy aquí contento de estar con ustedes participando el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por dar sí a la invitación. Y bueno, pues nosotros gustosos de escucharte. Bueno, pues empezamos entonces. Adelante. Bueno, el tema que vieron por ahí en los cartelitos y ahorita en la introducción, habla un enfoque que yo le estaba dando a un documento que ando haciendo por ahí desde hace como 2 años que lo empecé y no lo he podido terminar, pues porque de repente ya ven que luego llegan bloqueos, pero la idea central es el tema de hoy, que es ubicar a los mestizajes culinarios que han pasado en México a lo largo de su historia, para de ahí sacar la parte que nutre la identidad culinaria de este país y no tomar únicamente como la base o lo nacido únicamente en el territorio mexicano como la única fuente de identidad culinaria o la única fuente de patrimonio culinario que existe aquí. Para eso, pues, habría primero que definir mestizaje como una unión cultural o una mezcla o un encuentro cultural de diferentes etnias, de diferentes pueblos o de diferentes culturas, pues, aunque suene digamos, redundante y todo, es eso. Entonces, ¿en qué momentos ha tenido México un encuentro cultural que haya revolucionado o que haya afectado de una manera importante a la parte gastronómica, que es la que a nosotros pues nos atiende el día de hoy, pero pues la cultura en general, y de manera que haya ocasionado este cambio como una herramienta o un total, un cúmulo de cosas que al final la gente se los queda tanto o los aprecia tanto que los empieza a meter dentro de su patrimonio y los empieza a heredar a sus generaciones siguientes y se convierte entonces pues en parte de la gastronomía tradicional, de la gastronomía local y es entonces esos pequeños pellizquitos que al final dan como grandes consecuencias, que es lo que vamos a tratar ahora. Primero quiero más o menos como dar ahí una repasada de cómo se formaría un patrimonio culinario o un símbolo de identidad culinaria, empezando porque desde que surge un pueblo, desde que un pueblo se empieza a sentar en un lugar para crearse a sí mismo, mm, generalmente se buscaban como lugares como que tuvieran agua o que tuvieran una fuente de subsistencia, pues, y a partir de ahí ya el pueblo se podía llegar y asentar ahí para vivir. Mm, ¿Por qué? Pues porque obviamente necesitaba recursos para la gente que iba a estar ahí formándose, entonces necesitaba agua cerca, alguna fuente de alimentación, pues donde tener plantas o plantas que ya tuvieran ahí a nivel silvestre y obviamente una fuente de animales o ya pasado el tiempo, pues un espacio como para producir ganadería. Pero siempre, siempre un pueblo se va a fundar o se va a sentar en un nivel inicial en un lugar con recursos. Entonces, esos recursos posteriormente van a darle, obviamente, identidad a ese pueblo. Por ejemplo, si un pueblo tal se establece donde crece el arroz y se dedican al arroz, eventualmente, con el paso de los siglos, ese arroz va a ser parte de la identidad culinaria de ese pueblo. ¿Qué significa la identidad culinaria? Que tú puedas identificar al pueblo a través de su producto. En este caso, pues sería el arroz. Por ejemplo, es bien fácil ubicar a un mexicano a través de un taco, ¿sí? Uno ve el taco y piensa, pum, México. Es así como que es hasta automático, ya sea por cuestión mediática o por cuestión literaria o de estudio o lo que sea, siempre, siempre tenemos esa asociación del taco con México. Por lo tanto, pues el taco sería una de las cosas más importantes que nos da a nosotros identidad como mexicanos. Entonces, así de esa manera, pues es como un producto puede identificar a un pueblo y de esa manera se crea su propia identidad. Entonces, el pueblo ya está fundado y todo, ya tiene su producto que eventualmente le va a dar un carácter de identidad, pero después existe la manipulación de ese producto.
digamos, este pueblo que se asentó donde crecía el arroz, a lo mejor hay otros 50 pueblos que también se establecieron en lugares donde crece arroz, pero resulta que de ahí hay que manipular el arroz pues, para cocinarlo, ¿sí? Hay que aplicarle técnicas de cocción o técnicas culinarias o cualquier proceso que vaya a llevar, técnicas de conservación, lo que sea que el pueblo necesite para su subsistencia y para pues todo lo que vaya a ir requiriendo conforme pasa el tiempo. Esa manipulación va a ser diferente, obviamente, de un pueblo a otro. Entonces, la manipulación también va a llevar más aspectos, más elementos para enriquecer ese producto y que sea considerado como una identidad. Esta manipulación, primero, pues hay que tomar en cuenta que el producto que se está manipulando es un producto vivo, es un ser biológico que puede evolucionar. Y si nosotros lo manipulamos desde su nacimiento, durante todo su proceso, es decir, si en el caso de arroz, pues desde que germine, desde el proceso de todo el cultivo y todo, la cosecha, y después manipulamos el producto resultante de una manera culinaria o gastronómica, esa manipulación obviamente va a afectar también a este ser vivo, que en este caso pues sería el arroz. Pues ya nos vamos a dejar el ejemplo del arroz pues, para no salirnos con otro. Entonces, esa manipulación cambia obviamente el producto. ¿Cómo así? Pues si nosotros nos ponemos a pensar, el arroz que utilizan en Japón es bastante diferente al que utilizamos aquí, bastante diferente al que se usa en Italia, diferente al que se usa en España, diferente al que usan los árabes y así. Sin embargo, son lugares donde se usa mucho el arroz. Entonces, ¿cómo llega ese arroz a tener características diferentes? Pues principalmente por la manipulación y después por las características del lugar donde crece. Obviamente un producto que se alimente de ciertos suelos, de ciertas cosas que tenga el suelo en Japón, pues va a ser diferente a los suelos de Morelos, ¿verdad? Dando un arroz totalmente distinto. Obviamente ambos son buenos y ambos van a necesitar técnicas de manipulación bastante diferentes, ¿sí? Entonces, tú no puedes tratar un arroz Morelos como tratarías un arroz bomba o un arroz basmati o un arroz arbóreo. No se tratan igual porque cada producto creció de una manera diferente de acuerdo a la manipulación que se le dio. Entonces, ahí ya nos da otro aspecto más para añadirle a la identidad. Nosotros podemos identificar a una cultura española a través de una paella, podemos identificar una cultura japonesa a través de un sushi, podemos identificar una cultura italiana a través de un risotto. Y ambos, y digo, bueno, más bien los tres platos que acabo de mencionar son a base de arroz. El protagonista es el arroz, sin embargo, son arroces distintos, producto de la manipulación, con resultados distintos, pero que cada uno le está dando identidad a su pueblo. Después de eso, hay que tomar también en cuenta que la manipulación no siempre, o más bien ahorita en estos tiempos, prácticamente ya no es tanto por necesidad, sino por un rollo de placer. Es muy complicado ahorita tratar un tema gastronómico meramente por necesidad porque ya no tenemos tanto esa necesidad. Obviamente tenemos la necesidad de alimentarnos, de tener nutrientes en nosotros, y a la hora de manipular el producto, pues tenemos la necesidad de que esté bien, o sea, de que no tenga microorganismos patógenos, que esté en buen estado, todas esas cosas que ya saben con la comida. Pero la mayor parte del estudio gastronómico pues va enfocado obviamente hacia un aspecto hedonista, porque todo lo que es restaurantes, hoteles y eso, pues es casi en su totalidad para brindar placer a un cliente, no es para nutrirlo o para una cosa así. Obviamente sí hay ramas de la gastronomía que se dedican únicamente a eso, como los que se dedican a hospitales, a gimnasios y eso, tiene un enfoque más para allá, pero no, la mayoría nos dedicamos como a restaurantes, a eventos, a fiestas, entonces es un rollo más de placer. Y ese rollo de placer, pues obviamente va a ampliar muchísimo la manipulación que uno o algún pueblo le vaya a dar al producto, porque ya no es simplemente qué necesita el producto, sino ahora qué quiere el cocinero hacerle, pues, o qué quiere el agrónomo, qué quiere la persona que está tratando el producto, qué le quiere hacer, porque se le antojó, porque
le gustó así porque pum, tuvo una idea y dijo, voy a hacerle eso. Entonces, esas manipulaciones, digamos, manipulaciones hedónicas, por decirles de alguna manera, pues también obviamente van a llenar de elementos que van a conformar toda esa parte de la identidad. Una vez que tenemos eso, es decir, el producto que nace donde mi pueblo vive, la manera en que yo la manipulo, ya sea por necesidad o por placer, y la evolución biológica que va teniendo el producto, una vez que tengo esas tres cosas, mi generación se la va a pasar a la que sigue, y la que sigue, pues generalmente va a tomar las mismas normas que aplicaba la generación anterior para tratarlo, para cultivarlo, para todo, pero va a haber algunas veces cambios, algunas veces para bien, para mal, como sea. El chiste es que eso se va a ir pasando con los años y obviamente con las generaciones, y obviamente va a tener distorsiones a nivel histórico. Entonces, el platillo, el arroz rojo clásico que nos comemos en casa todos los días en México, va a estar demasiado, bueno, va a tener cambios, evoluciones, para bien, para mal, con respecto al primer arroz que hicieron en la historia, ¿sí? Entonces, a partir de ese primer arroz, se va pasando de generación en generación y eso va a meter obviamente aspectos de carácter, pues, histórico. Y ahí es donde viene, pues, se presenta uno de los mayores problemas en la parte del tema del patrimonio culinario o de la identidad culinaria de un pueblo, que es que estos productos se hacen tan cotidianos que a veces ya ni los tomamos en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el arroz rojo que les estoy mencionando, a lo mejor en un pueblo, supongamos, agarramos un área del pueblo de 30 casas, por decir algo, ¿no? Y en esas 30 casas nadie se dedica al estudio de la comida, ni al estudio de las plantas, ni nada que ver, pues. Entonces, ellos sí van a cocinar arroz rojo, van a comer arroz rojo, pero va a ser tan cotidiano para ellos, pues que ni siquiera se van a dar cuenta si está o no está. Si un día desaparece, a lo mejor lo extrañan, pero a lo mejor no. Si ellos nunca se van a preguntar de dónde viene el arroz rojo, a dónde va, qué hay que hacerle, si hay algún producto que está ahí peligrando, o cuál es el patrimonio que yo tengo que proteger a nivel gastronómico. ¿Por qué no se hacen estas preguntas? Porque se vuelve tan cotidiano, es decir, el arroz siempre está ahí y no se van a dar cuenta de lo importante que era hasta que deje de estar. Y eso ha pasado con un montón de productos que de repente quedan en el olvido, o de repente uno llega a un pueblo y te encuentras un platillo que dices, ¿esto de dónde salió? Y resulta que sí era un plato muy importante de épocas anteriores, pero se fue desapareciendo porque, pues, principalmente por la parte de la cotidianidad del mismo. Entonces, ese es uno de los principales problemas a la hora de forjar o de cuidar un patrimonio culinario. Ya tenemos entonces cómo se forma principalmente por esos aspectos que les menciono, el producto donde nace, la manipulación, ya sea por necesidad o placer, la parte de la evolución biológica que pueda tener el producto y los cambios que vaya a tener a nivel histórico a la hora de transmitirse. Entonces, como es algo que se está transmitiendo de generación en generación, estamos hablando ya de una herencia, es decir, la herencia que tu generación le va a dar a la que sigue es la comida que tú te estás comiendo hoy. Y esa comida que te estás comiendo, si la vas a transmitir a la generación que sigue para que ellos la transmitan y eso, pues precisamente por eso se le llama patrimonio, porque se está convirtiendo en una herencia cultural que estamos transmitiendo. En la mayoría de los casos se hace de manera inconsciente, porque pues así funcionan muchas cosas. Se va transmitiendo, aunque no aunque no sea esa tu intención, pues a lo mejor la intención de la generación anterior no era cuidar el arroz rojo para que no desaparezca, simplemente les gusta comérselo, entonces pues, lo pasan. Y la generación siguiente, puede que haya una generación donde a nadie le guste el arroz rojo, entonces, bye, desaparece para siempre y se acabó y así. Y eso pasa con muchos platillos, entonces, esa es la forma en la que se va conjugando, que se va conformando un patrimonio culinario. Y obviamente este patrimonio culinario, todos sus elementos o la mayoría de ellos nos van a dar identidad.
Entonces, esa identidad cultural es como la parte importante del estudio de todo lo que es patrimonio cultural, no solo culinario, sino de la cultura en general. Y el tema entonces es en qué momento esta parte de la identidad tiene mayor fuerza para que yo diga, ese es el elemento de mi identidad culinaria que yo quiero cuidar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tamal. El tamal surge, obviamente, de muchos años antes de la conquista española, pero si nos ponemos a pensar, si no tenemos grasas, en el territorio mexicano no existían las grasas, no tenemos ningún tipo de levadura química más que el tequesquite, que no leuda tanto como un royal, y no hay carnes. Entonces, simplemente sería la masa prensada del maíz, ¿sí? Obviamente sin nixtamalizada, porque ya existía la nixtamalización. Con algún relleno, pónganle de un quelite o de algún chile o algunos flores, puede ser un insecto, un pescado, lo que sea, ¿no? Una salsa nada más. Entonces, ese tamal que tenemos prehispánico, si nosotros nos lo comemos hoy, vamos a decir, guácala. ¿Por qué? Porque se va a desboronar, no tiene textura de nada, no tiene aire, está seco, no tiene sabor. Bueno, pero si probamos un tamal de ahora, cambia totalmente para bien. Tenemos el esponjosito, tenemos toda la parte leudada en el interior, los cárnicos, el poder de la manteca de puerco, la manera en que se airea, la levadura mejorada, todo eso. Obviamente el producto es mucho mejor que el que tenemos hoy, al que era inicialmente, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero con el tema de la importancia del mestizaje a la hora de lograr una identidad, es que el autor de textos educativos con referencia a esto no tome como identidad culinaria al tamal prehispánico, sino al tamal de ahora. ¿Por qué? Porque obviamente es mejor. Entonces, sí tenemos que estudiar obviamente el origen, sí estudiamos las posibilidades en que creció. En muchos casos nunca vamos a poder llegar al surgimiento ni al creador, pero pues más o menos plantearlo en algún espacio geográfico, en una línea del tiempo, pero únicamente para estudio, no para reproducción. Si nosotros queremos reproducir el tamal prehispánico como parte de nuestra identidad, la verdad es que ahí ya no estamos haciendo bien, porque el tamal que nos está dando identidad es el tamal de ahora. Es un producto que mejoró, ¿sí? Precisamente porque sufrió un mestizaje. En este caso, pues el mestizaje de la conjugación con los europeos. Les comentaba al inicio que el mestizaje lo podemos definir como un choque, como un encuentro cultural entre etnias diferentes. Entonces, en este caso, este tamal sufrió la parte del mestizaje con los europeos y después de la parte industrial a la hora de añadir levaduras químicas, y obviamente es mejor. Entonces, desde el punto de vista histórico, pues sí, cuidar en qué punto del mestizaje yo me tengo que ubicar para que mi producto sea el más óptimo para conformar el patrimonio culinario que a mí me dé identidad como, en este caso, como mexicano, pues. A nivel, obviamente, nutricional, a nivel higiénico, a nivel conceptual, pues obviamente puedes tomar muchos conceptos diferentes. Por ejemplo, podrías decir es que es más sano el uso del tequesquite que el uso de una levadura química. Pues sí, entonces el producto es mejor cuando tiene una levadura química. Ahora, echamos por ahí en una balanza, pues qué tanto es el daño que ocasiona una levadura química con referencia a un tequesquite, como para que yo tenga que eliminar o cancelar el tamal de ahora por su levadura que utiliza. Entonces, en este caso, pues no aplica, ¿verdad? Porque no es como que significativo la diferencia de daño que te pueda causar una levadura química con respecto a un tequesquite. Pero supongamos que estamos añadiendo un químico más fuerte, entonces pues ahí sí estaríamos obviamente dañando la parte del patrimonio, y eso es algo que no queremos. En este ejemplo que les puse del tamal, es una consecuencia positiva del mestizaje, pero también existen obviamente las consecuencias negativas, como es el caso de los famosos Taco Bell. Gracias a
a todo el cielo de que aquí en donde vivo yo, en Michoacán, no hay Taco Bell, o si luego hay por ahí, de repente nadie le gusta, porque no es parte de nuestra cultura, pero en toda la zona fronteriza, incluso desde Sinaloa, pues hasta de Sinaloa hacia arriba, eh, existe el Taco Bell. El Taco Bell es imagínense un taco, pero en vez de tortilla es un dorito y está así doblado firme, crujiente, como una tostada así doblada, y lo rellenan con cosas como lechuga, mayonesa, crema, picadillo, y lo presentan como taco mexicano. Entonces, pues obviamente eso no es un taco digno, pues, ¿no? De formar parte de nuestro patrimonio. Sí es una empresa que vende mucho y sí a mucha gente les gusta, pues, y obviamente yo no digo que no lo coman nunca o que así no, pero estar conscientes de que eso no puede formar parte o no puede ser el taco representativo de México. Sí le podríamos llamar de otra forma, pues, ¿no? Una botanita de otra cosa, pero así como decir los tacos esos son, o de que a la hora de que nosotros estemos seleccionando qué, eh, qué punto histórico del taco yo tengo que extraer para aplicarlo a mi estudio, para cuidarlo, para que forme parte de mi patrimonio culinario, pues yo jamás voy a agarrar el Taco Bell como el ejemplo, como el estandarte de los tacos de México, pues porque no. Entonces, en ese caso, el mestizaje que le pasó al taco para convertirse en un Taco Bell, obviamente fue muy malo, pues fue un mestizaje muy negativo. Y pues bueno, en este caso se canceló, pues, o sea, como les digo, en la mayor parte del país no se acepta el Taco Bell o nunca cambiarías un Taco Bell por un taco de la calle, así, de los buenos. Entonces, bueno, en este caso no pasó, pero ¿qué pasaría si toda la gente o la mayor parte de la gente de México prefiriera el Taco Bell a un taco del que conocemos y de repente nuestros tacos o sea, llegaran al peligro de la extinción o de repente así se desaparecían pues totalmente de nuestra historia y solo nos quedáramos con el Taco Bell? Entonces sería un mundo muy triste, pues, porque así como lo estamos planteando, sería una cosa trágica, triste, fea, apocalíptica, pero eso es lo que pasa realmente con muchas cosas. Y muchas cosas que ni nos damos cuenta, pues de repente dices, ay, ¿te acuerdas de la sopa aquella que existía allá en el pueblo? Pues ya dije, sí, cierto, ya hace como 20 años que no lo como, ya nadie sabe cómo se hace. ¿Por qué? Porque de repente desapareció, nadie se pasó la receta, nadie se preocupó por ella porque era tan cotidiana que ni se dieron cuenta que desapareció y la sustituyó un producto que por el mestizaje mal empleado, pues llegó en su lugar y ahora pues tenemos algo mal ahí clavado en nuestra parte de patrimonio culinario y pues esas son las áreas que hay que cuidar, ¿no? En este estudio a la hora de situarnos en una línea histórica. Entonces, como les menciono, es analizar en qué punto histórico yo tengo mi desarrollo pleno del producto y ese es el que incluyo yo en a la hora de que yo tenga que pasarle el patrimonio culinario a alguien más o a la hora que yo haga alguna referencia o yo gastrónomo que me dedico a eso, pues lo plasmo donde yo quiera hacerlo, hago mis documentos con esa referencia, pero obviamente, como les menciono, pues, aunque como en el caso del tamal, aunque el tamal de ahora sea mejor, pues obviamente hay que ponerlo ahí con digamos, con su marco histórico, ¿sí? Con toda su parte que viene detrás. Y obviamente en el caso de un mestizaje negativo, como el caso de los tacos para Taco Bell, pues ahí sí, yo no les digo nada si lo pierden, pues, o sea, si se extingue el Taco Bell, la mayoría de los gastrónomos mexicanos, la verdad diríamos, ok, se extinguió el Taco Bell, X, pero no podría pasar obviamente con otro producto que cuidemos ahí nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales mestizajes culinarios importantes que podemos mencionar? Obviamente va a haber muchos, pero sí podemos como resumirlo en unos cuantos nada más. Digamos que el primer mestizaje sería como un mestizaje local,
generalmente hoy cuando pensamos así como en el México prehispánico y nos ponemos a ubicar culturas de antes de que llegaran los españoles acá, y de repente empezamos a pensar en mayas, mexicas, mixtecas, zapotecas, olmecas, y lo planteamos como un conjunto, como un total, como si fuera México, pues, pero eso no lo podemos hacer porque estos pueblos ni siquiera hablaban el mismo idioma, ni siquiera vivían juntos. Eh, Hay pueblos que ni siquiera se conocieron, pues, como, imagínense, por ejemplo, los olmecas con los purépechas tienen una diferencia enorme de siglos y una distancia geográfica totalmente, o sea, ellos ni siquiera sabían de la existencia uno de otro, no convivieron, no tenían nada, pues. Sí estaban en lo que hoy es México, pero en aquel entonces no existía esa división política de México. Entonces estaríamos hablando como de pequeños países, por así llamarlo, pues, ¿no? Pequeños países, digamos que el país de los mexicas y el país de los purépechas y el país de los totonacos que vivieron en la misma época con Tlaxcala, con los zapotecas. Entonces, ahí serían como pequeños países que después se unieron para conformar México. Pero en aquel entonces, pues no, cada quien tenía su rollo, cada quien era su cultura y todo. Obviamente comparten cosas como el asunto del maíz. Si se acuerdan, al inicio dijimos que cuando un pueblo surge, se establece en un espacio geográfico eh, donde va a haber productos que crezcan, que nazcan, y este producto principal en la zona de México, pues es el maíz, en toda América. Entonces, obviamente todos estos pueblos pues van a consumir el maíz. ¿Por qué? Pues porque es lo que había donde ellos se pusieron. Y obviamente va a haber cosas como comunes, ¿no? Si los mexicas estaban en un lago enorme que era Texcoco y los purépechas estaban en su lago de Pátzcuaro, entonces obviamente van a conocer de pesca y pescados del lago y así. Entonces sí va a haber cosas comunes porque estaban en un territorio cercano, pero obviamente la identidad es muy, muy distinta. Entonces, yo es el que pondría como un primer mestizaje a la hora de hablar de la gastronomía mexicana, y sería un mestizaje local, como de todos estos pueblos unidos, que como les menciono, realmente nunca se unieron, pero hoy nosotros los unimos porque estudiamos toda la zona, y si se fijan, ahorita pasa algo de alguna manera similar. Es muy diferente, por ejemplo, la gastronomía de Nuevo León con la gastronomía de Oaxaca, la gastronomía de Baja California con la gastronomía de Morelos, van a ser gastronomías diferentes, entonces todavía tenemos pues algo de eso, y además de que somos un país gigante hablando a nivel de territorio, entonces obviamente va a haber muchas variantes, muchas diferencias entre una gastronomía y otra. Sí hay cosas que tenemos en común, como precisamente el taco, en todo México se come el taco, y bueno, y algunas cositas más, pero siempre hay algo ahí como que uniendo la parte del país, la parte generalizada de la cocina mexicana. Lo que más nos une es el chile, los tacos, uno que otro elemento como los guisados y así, pero cada quien va a tener todavía sus diferencias ahí marcadas. Esas diferencias, obviamente, hablando de los pueblos que vivían aquí en la zona, en la época precolombina, pues obviamente iba a estar más marcada todavía porque ellos ni siquiera se comunicaban. Uno que otro tenía su comercio, algunos compartían dioses, algunos fueron invadidos por otros, pero en general sí son gastronomías distintas, ¿no? Que hoy unimos. Entonces sería como el mestizaje base, el mestizaje, digamos, número uno, ese mestizaje local. Después el mestizaje siguiente sería como el más grande, el mestizaje más importante, que es, pues obviamente cuando los españoles vienen y conquistan, ellos son los conquistadores, entonces ellos se van a mudar para acá, porque es un país rico en territorio, en cosas que había, entonces mucha gente se quiere venir a vivir aquí, pero esta gente viene obviamente en calidad de conquistador, entonces ellos no iban a cambiar sus hábitos alimenticios para ajustarlos a los que había aquí. Entonces ellos acostumbrados a todos los días comer pan, vino y aceite, y llegan aquí
no existe el pan, ni el vino, ni el aceite, pues obviamente lo van a traer de allá y lo van a querer producir aquí. Entonces, pues sus productos a sembrarlos y los que hay aquí a desaparecerlos. Obviamente lo primero que trataron de sembrar pues es la oliva, la vid y el trigo, precisamente para esto que les menciono, para tener su pan, vino y aceite. La oliva pues no tiene como mucho crecimiento, entonces empiezan a hacer aceite con el maíz y empieza a haber cambios en la parte gastronómica importantes, a nivel de que, como les menciono, ellos son los conquistadores, ellos mandan. Entonces, ellos dicen qué producto se queda, qué se va, qué llega nuevo y qué desaparece, qué está prohibido y así. Entre lo más importante que se prohibió y que ahorita tenemos de regreso, pues es el chocolate, el amaranto, que son productos que los españoles desaparecen, los castigan, dicen son del diablo, no te los puedes comer, pero ya de buen tiempo después regresan. Pero así como desaparecieron esos dos y regresaron, hay muchos que ya no regresaron, que nosotros ya ni cuenta pues tenemos de esos productos que existían acá. Entonces, ellos mandan, ellos deciden qué se pone y por eso es tan gigante ese mestizaje que existe a la hora de la conquista española. Yo ahí siempre en mis textos, mis clases y eso, les hablo de la teoría de las mártires de la colonia. Es una teoría que yo ahí desarrollé una vez, hace algunos años. Me gusta ese nombre, las mártires de la colonia, pues, no sé, ya igual después le cambio el nombre si no les gusta. Pero estoy hablando de más o menos de las niñas de esa época, justo en la época de la conquista, de las niñas mexicanas. ¿Qué destinos sufrieron? Yo les menciono siempre, tenían 3 caminos. El primero sería, pues, que las mataran, al igual que mataron a sus papás, a sus familiares, a la mayor parte del pueblo. Pero en los otros 2 destinos entran muchas cosas bastante importantes, que es como lo que le dan el desarrollo a este mestizaje. El segundo destino que yo planteo es de que se fueran a vivir a la casa de unos españoles recién mudados. ¿Para qué? Pues como servicio, ¿sí? Para ayudar ahí con las funciones de la casa y bla, bla, bla. Estos españoles, al no querer adaptarse obviamente a las costumbres alimenticias de aquí, un español no iba a venir a comer quelites, ni iba a venir a comer insectos, ni amaranto, ni maíz. Entonces ellos traían sus cosas, pues. Ellos tenían sus almacenes, obviamente, ahí en sus casas, de cosas conservadas. En Europa se utiliza muchísimo la conservación de carnes, de lácteos, de todo esto. Entonces, imagínense que a esta niña, de nombre Mixtli, como quieran ponerle, y que llega a vivir esta casa de españoles, y obviamente la bautizan, el nombre de la iglesia, le cambian el nombre a Angélica, y un día le dice la señora, la española, le dice, oye, ayúdame ahora a cocinar, tú cocinas, y ve, ya has visto que nosotros todos los días comemos vino y aceite, entonces, tú haz lo que quieras, pero ponle aceite. Arre, pues, la niña llega al almacén, ¿y qué se encuentra ahí? Pues unos chorizos, unos jamones, unos quesos, y se queda así como que, ¿qué es eso? O sea, son animales que ni siquiera había visto nunca, son cosas que nunca había visto, no sabe ni, si no las había visto, ni siquiera sabe obviamente cómo se usan, cómo se van a cocinar, ni nada. La señora le dijo, haz lo que quieras, pero ponle aceite. Ok. Entonces, ¿yo qué sé hacer? Yo como niña mexicana, ¿qué sé hacer? ¿Qué me enseñó mi mamá, mi abuela y así? Pues hacer tortillas y hacer salsas. Entonces, ¿qué va a hacer? Agarra una salsa y la cocina con aceite. Y de Tin Marín de Doping, güey, le tocó al chorizo, entonces le pones el chorizo, cocinas el chorizo con la salsa, con el aceite y lo sirves con tortillas. El día 1. El día 2 de Tin Marín, le tocó hoy a este jamón. Entonces, agarras la pierna del puerco, la cocina en una salsa con aceite y la sirve con tortillas. El día 3 le toca un queso, entonces el queso lo cocina en una salsa con aceite y lo sirve con tortillas. Y si se fijan, en la alimentación mexicana al día de hoy es así comemos en restaurantes, en fondas, en la calle, en la casa, en todas las clases sociales se come eso que nosotros llamamos el guisado, un producto cocinado en una salsa y lo sirves con tortillas. Y eso es, la base de la alimentación mexicana es eso.
en las casas y en los restaurantes. Tú puedes ir a la fonda más barata que te encuentres y puedes ir a Puyol y en ambos te vas a encontrar un guisado. Te vas a ir al restaurante más nice del mundo de cocina mexicana y te vas a encontrar guisados. Y en la casa que sea también va a haber guisados, ¿sí? Obviamente cuando alguien tiene alguna restricción alimenticia o está siguiendo un plan alimenticio específico, pues esa parte se va a bloquear mucho porque pues sí es grasoso, sí tiene irritantes y todo eso, pero a nivel general esa es la base de la alimentación en México. ¿Y quién la creó realmente? Pues estas niñas que andaban ahí viendo qué hacer para sobrevivir porque estaban en una casa de servicio por la parte del mestizaje español. Estas niñas también de repente agarran sus tortillas y las empiezan a echar al aceite y empiezan a crear lo que nosotros conocemos como una garnacha. De repente esta niña le habla a la vecina y le dice, oye, que te fijaste, si agarras la tortilla, le echas al aceite y queda más buena. Ah, yo hago lo mismo, pero le doy forma de bola y les llamo gorditas. Y tengo otra vecina que le da forma de guarache y le llama guaraches. Y así. Entonces surge la parte de la garnacha. Y la parte de la garnacha resulta que se convierte hoy, al día de hoy, en la parte más importante de la gastronomía urbana, de la gastronomía de la calle, de todo el país. En todo el país las calles están atiborradas de garnachas. Y también, ¿quién las inventó? Pues estas pobres niñas que están ahí sufriendo en la casa de los españoles. Entonces, pues sí, son las mártires de la colonia porque ellas obviamente sufrieron mucho, abusos y aparte su familia la mataron, su pueblo lo desaparecieron, les cambiaron la religión, les cambiaron el nombre, no sabían qué hacer, pero pues gracias a ellas tenemos la cocina que tenemos hoy, ¿sí? Si se fijaron con ese ejemplo tan chiquito, ya nos dimos cuenta que la alimentación de la casa y la alimentación de la calle de todo México se debe a estas pobres niñas que estaban ahí sufriendo. Y el tercer destino que yo les planteo de estas niñas es que se iban a un convento. Obviamente la iglesia tenía que evangelizar todo el territorio, pero si nos ponemos a pensar, o sea, los españoles y toda América, entonces, ¿cómo le iban a hacer para evangelizar toda América? Pues necesitaban un ejército de la iglesia, es decir, personas entrenadas en el nombre de Dios para poder llevar la palabra y para educar a más gente. Entonces, pues, empezaron a surgir pues, los monasterios, los conventos, todas estas casas de oración, casas de conversión y eso. Entonces, muchas de estas niñas era su tercer posible destino, irse a vivir a un convento, convertirse después en una monja. Estas niñas, pues, obviamente tenían ahí en su convento su vaquita para la leche, sus gallinas para sacar huevo y sus arbolitos, su huerta de frutas. Y la gente les daba, pues, obviamente, donaciones, ¿no? La gente, ¿qué es lo que dona? Pues lo que te sobra, ¿verdad? Y si estamos hablando de principios de 1600, ¿qué sobraba en América? Pues el azúcar. Los españoles vinieron, se apoderaron del Caribe, trajeron el producto que era la caña de azúcar, a ver si se daba, porque en Europa casi no se daba, y pum, se atasca de caña. Entonces dicen, ¿ahora quién lo va a producir? Ah, pues róbate unos negros ahí de África. Van a África, se roban unos negros, los traen al Caribe, y entonces en una tierra robada, con personas robadas y con un producto robado, empiezan a hacerse ricos vendiendo azúcar. Pero bueno, todo ese azúcar que había además, pues iba a parar ¿a dónde? A los conventos. Y obviamente si no se tenía conocimiento del producto, pues mucho menos de los daños que podía causar. Entonces estas señoras, estas niñas, las futuras monjas, pues todo el día comían de sus frutas, de su leche, de su huevo y del azúcar, ¿sí? Y con toda esta caña que sobraba, pues también se empiezan a producir alcohol. Los españoles fueron dominados por los árabes 700 años o una cosa así, entonces tienen mucha cultura árabe y les heredaron mucho patrimonio cultural, entre ellos la técnica de la destilación. Esta destilación la aplican aquí en México, en este caso a la caña, entonces obviamente también va a sobrar alcohol, ¿y a dónde va a parar? Pues al convento. Entonces ahí tienes en una casa a 200 niñas sin nada que hacer, no pueden salir, no pueden nada, y tienes fruta, leche, huevo, alcohol y azúcar, pues date. Entonces, toda la repostería mexicana pura, que nosotros conocemos como dulcería de convento, surge ahí, porque estas niñas, pues, si se fijan ustedes las recetas, checas una receta de cajeta, pues tienes que moverle 4 horas al caso hasta que el azúcar tal cosa. Checas la receta de latte, moverle 8 horas así, pues ¿por qué? Porque estas niñas no tenían nada que hacer.
Entonces tienen ahí sus casos, tienen esos productos y pum. Si ustedes se fijan, la repostería mexicana pura únicamente se conforma por estos productos que les acabo de mencionar. Y bueno, en la parte de la colonia entonces se da eso. Surge la gastronomía base de la casa que tenemos hoy, la gastronomía base de la calle y la repostería mexicana con estas pobres mártires de la colonia. Después de eso, otro de los mestizajes más importantes que han ocurrido es la importancia francesa que llegó desde la parte pues no solo de la intervención, sino todo lo que hubo en el porfiriato. Porfirio Díaz era súper fan de la cultura francesa, entonces él trata de meter ese rollo francés a las clases sociales altas, pero poco a poco se va pasando a prácticamente todo. Si ustedes se fijan, la cocina mexicana no está diseñada para comerse con cubiertos. La cocina mexicana es para comerse con la mano y con un pedazo de tortilla. Así se come. No necesitas cubiertos. Si en tu casa no hay cubiertos, no los necesitas si vas a comer cocina mexicana, porque no está diseñada para eso. Pero ¿por qué todos comemos con cubiertos aquí? Pues porque Porfirio Díaz dijo que la elegancia de Francia era usar el cubierto. Entonces eso se fue pasando poco a poco en el patrimonio culinario y cultural, y ya todos usamos cubiertos. En la mayoría de las casas, hasta hace unos 15 años, tenía que haber un mantel en la mesa. Si podías llegar a la casa así más humilde y te encontrabas el clásico mantel de plástico con piñas, podías llegar a la casa más nice y te encontrabas el mantel con bordados a mano y cosas así ya más exóticas, pero siempre había un mantel en la mesa. Y ese mantel también es porque Porfirio Díaz dijo que la elegancia de Francia era que nuestras mesas tuvieran manteles. Ya hoy, pues, la tendencia es no usar mantel, entonces hoy pasa al revés, ¿no? La zona nice, las personas que tienen como más recurso para gastar en modas, pues ya no tienen manteles en sus mesas, y en las zonas como más populares siguen encontrando por ahí mantelería, pero es muy común, y es por la parte de Porfirio Díaz. Entonces, así hay muchas cosas de protocolo que se instalaron por Porfirio Díaz y por todo este mestizaje que trajeron los franceses. La pastelería, en cualquier pueblo de México, por lo menos hay una niña que hace pasteles, tres leches, pastel de chocolate, cosas de esas, y si se fijan eso que tiene de mexicano, nada. Eso es parte de la repostería europea. ¿Y qué hace aquí? Pues bueno, Porfirio Díaz. Y así. Otros mestizajes importantísimos es la influencia asiática. Colón lo que quería hacer era demostrar que el mundo era redondo para llegar a Asia, ahí comprar el producto y regresarse y traértelo a Europa, sin necesidad de pasar por las zonas árabes, que como siempre pues ha habido mucho problema ahí. Entonces nuestros libros de historia se acaban en que llega a América y tan. Ahí ya no sabemos más qué pasó con ese plan de las especias. Obviamente nadie se iba a detener pues de ese plan, nomás por toparte con un pedazo de tierra, ¿sí? Obviamente un pedazo de tierra rico y que te hizo rico y todo, pero no te vas a detener en tu plan inicial de seguir una ruta hacia Asia. Entonces esa ruta sí se hace. Los barcos salían de las zonas como de Acapulco, de esa parte del Pacífico, iban a Asia, regresaban con producto asiático, cruzaban México por tierra y salían de Veracruz a España. Entonces, ese cruce de México por tierra, pues te iba a dejar que ya se te cayó un kilito de arroz, que ya se me perdió un kilito de naranjas, nadie sabe dónde están. Entonces había obviamente trueques, robos, venta ilegal, y el producto se iba quedando en México. Y por eso esa zona de Tierra Caliente, esa zona de Guerrero y Michoacán, está tan llena y tan nutrida de productos asiáticos, como el arroz, como los cítricos, muchas especias, todo eso se da en esa zona porque es a donde llegaba el producto asiático. Entonces, toda esa parte que les menciono de mestizajes, obviamente hay otros mestizajes más chiquitos, como por ejemplo la influencia libanesa para la creación del taco al pastor, muchas influencias italianas, pero ya son mestizajes más chicos. Los más grandes, yo les mencionaría esos: el local, el mestizaje de la invasión española, la Nao de China, que es como se le llama a la ruta que iba rumbo a Asia, y la influencia francesa en el porfiriato. Entonces, en estos puntos tenemos quiebres. Ya puse un ejemplo muy, muy breve porque se nos acaba ya el tiempo,
pero tenemos unos quiebres importantísimos que a final de cuentas desarrollan realmente la gastronomía que tenemos actual. Y si nosotros nos ponemos a pensar en lo que comemos hoy, viene de todos esos quiebres. Entonces realmente nuestra identidad culinaria se está formando en esos quiebres, en esas partes del mestizaje es donde nosotros nos estamos envolviendo en el producto, no en su versión base o en su versión inicial, ¿verdad? Obviamente ahorita ya nadie sabe cómo era un mole, inicialmente cómo sería un mole, pues quién sabe. Los moles existen obviamente desde hace muchísimo, pero cuando hoy vemos un mole, o sea, la mayoría de los productos ni siquiera había aquí. Entonces, ¿cómo te lo imaginas? ¿Lo conceptualizas? No, el mole que quieres en tu patrimonio culinario, que tengan tus hijos, tus nietos y los que siguen, es el mole que tú te comes hoy. El de antes, obviamente, tú puedes decir, pues es que era mucho más malo. ¿Por qué? Porque no tienes esos productos que lo enriquecen como sí lo tienes hoy. Si hubiera un cambio negativo, pues entonces ahí sí habría que hacer un alto, como en el caso de los Taco Bell, o en el caso de mole, pues como los moles embotellados. Y bueno, eso es más o menos el punto que yo estoy tratando de desarrollar ahorita y que les quería compartir el día de hoy en esta pequeña plática sobre cómo es mi visión de las afectaciones ahí que tiene la gastronomía local conforme van pasando sus mestizajes. No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta o algo que me hagan. Muchísimas gracias, chef. De verdad que ha sido de mucho antojo escucharte. Cuando hablabas del arroz y de los diferentes tipos de arroz, yo creo que difícilmente alguno de nosotros no pudo evitar pensar en ese arroz de las abuelitas que tanto nos gustaba y que sin duda pues forma parte de esta historia y esta evolución que tanto nos comentas. Vamos a iniciar con una breve sesión de preguntas y respuestas. Nos consultan. ¿Es el maíz el producto más importante en la identidad culinaria de México? ¿Qué opinas? No. La mayoría de los libros de cocina mexicana plantean al maíz como el ingrediente principal de la identidad culinaria de México. Incluso mencionan mucho que la tríada del maíz, el frijol y el chile. Pero no. Yo lo planteo como que sí es el producto alimenticio más importante, y no solo de México, sino de toda América, porque es la base de la alimentación humana y de los animales también, pero no es el producto que nos da identidad a nosotros como mexicanos. Entonces, ya cuando le ponemos la palabra identidad, ya no es el maíz, es el chile. Toda América come maíz, y sí, muchos países comen chile, e incluso los fuera de América también se come el chile, pero nadie lo come como nosotros. Nosotros lo comemos todos los días y en todo. Tenemos bebidas de chile, dulces de chile para niños, tenemos postres con chile y chile en todos lados. Y si se fijan, toda la cocina mexicana es húmeda. Nosotros no tenemos un plato que no sea húmedo, pues nos gusta que esté así muy húmedo, con mucho líquido. Entonces, la mayoría de nuestros productos tiene salsas, y a veces no una nomás, a veces le ponemos 4 o 5 salsas, y esas salsas siempre tienen chile, pues. O sea, son poquitas las salsas mexicanas puras que no tienen chile. Pero algo que luego la gente no entiende es que nosotros no comemos chile para picar, para tener ese picor en la boca, pues. O sea, no somos masoquistas, pues no estamos como enchilándonos porque sí, sino que lo que buscamos es todos esos sabores y aportes que tienen los chiles en nuestra comida. Y obviamente, a la hora de ubicar a un mexicano, lo ubican por los chiles o por los tacos. Esa es como la bandera de nosotros, no el maíz. Entonces, por eso a la hora de hablar de identidad, yo prefiero hablar sobre el chile. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Te consultan, ¿cuál es el mestizaje que tiene más impacto en la estructuración de la cocina mexicana? Yo les mencionaba el mestizaje, obviamente, español, por la parte de las mártires de la colonia. Los españoles traían mucha cultura árabe y nos dejaron muchas cosas, y muchas se llevaron, y sí, culturalmente el cambio fue muy brusco. Sí, nos desaparecieron muchísimo material que ahorita pues estaríamos bastante orgullosos de poseer, todo el material cultural de estas culturas. Pero a nivel gastronómico,
la cocina mexicana realmente se forja ahí, con esas niñas que les acabo de contar, de esas tres maneras, de las que hacían las garnachas, de las que hacían los guisados y de las que hacían los dulces. Entonces, ese para mí es el mestizaje más importante y por esas razones que les acabo de mencionar. Como les digo, yo esa teoría ahí se me ocurrió un día, entonces la fui desarrollando poco a poco ahí con los años y le llamo así, pues, las mártires de la colonia, pero bueno, ahí como, como ustedes le quieren llamar. Bien, en tu opinión, chef, ¿cuál es el platillo al que tendríamos que hacerle honor y cuidar que permanezca en la historia? El platillo mexicano, obviamente, al que Ajá. tendríamos que hacerle honor y transmitir de generación en generación para que no se pierda. Hay muchos, es que a la hora de yo hablar como del más complejo, del platillo mexicano con más complejidad, que puede ser el estandarte de la cocina mexicana en cualquier parte del mundo, y cuando yo voy a cocinar a otros países siempre hago es el mole. No el mole poblano, a mí el mole poblano no me gusta. Hay miles de moles, pues incluso en Michoacán hay muchos moles que aquí les llamamos atápacuas o chandúcatas, pero el mole es tan complejo, pues tiene mucha complejidad, ¿verdad? Pero el mole ya está súper bien posicionado, pues. Sí hay muchos moles que de repente pueden peligrar así como de perderse, sobre todo por sus ingredientes, como el caso de los moles oaxaqueños, que se hacen con unos chiles que se llaman chilhuacles y que poco a poco, o sea, ya estaban en peligro de extinción. Ahorita poco a poco se agarraron famita, entonces ya hay más gente que los protege, pero llegaron a estar así a punto de extinguirse. Entonces, el mole es como ese plato que es como para mí el más importante o con el que puedes tú mostrar tu comida en otros lados, pero ahí también va a depender mucho de las partes del cocinero. Mi plato, bueno, uno de mis platos favoritos de Michoacán son las carnitas, entonces igual yo sé que en la mayoría, o sea, cuando voy a cocinar a otro país, yo sé que va a haber puerco y que va a haber manteca y sal, entonces yo sé que puedo hacer carnitas. En muchos lados sí le he batallado por el tipo de manteca, porque en muchos lados primero la cocinan o luego hasta le ponen especias, pero siempre hago carnitas porque es un plato que a mí me gusta mucho y que yo sé que a la gente le va a gustar y además que lo pueden hacer en el país donde estén. Pero pues bueno, es un plato de puerco, o sea, es puerco con su manteca y hecho en un caso y no tiene realmente nada de mexicano, pues, en su origen. Pero ahorita obviamente forma parte de la identidad culinaria de Michoacán, a ser yo creo que el plato más importante de la cocina michoacana. Pero también existe algo ahí, si yo dijera, yo así como yo Fabián, ¿cuál es el plato que más me gustaría cuidar, que no desapareciera nunca? Para mi gusto sería el churipo. Es un plato muy ceremonioso, que sí corre riesgo porque no lo conocen más que en la zona purépecha, y que además es muy bueno, es un plato bastante bueno, que tiene un producto que está a punto de desaparecer, que es la col de árbol. Entonces, ahí sí hay un producto como que además de ser muy bueno a nivel gastronómico, tiene mucha historia, tiene mucha parte ceremoniosa, tiene mucha espiritualidad. Entonces, es un plato que sí habría que cuidar bastante. No siempre hago yo churipos en otros lados porque de repente siento que al churipo no le gustaría, pues, el churipo es un plato que se utiliza para celebraciones, para celebrar, para fiestas purépechas. Entonces, así como que yo, por ejemplo, lo haga en un banquete en Chile, por ejemplo, pues de repente digo, no. A veces sí hago corundas, pero no churipos. Entonces, ahí es bien raro, pues, ¿no? Como sí quieres cuidarlo, pero siempre no. O sea, no quieres como sacarlo de tu casa, pues, pero sí que en tu casa lo sigan haciendo. Ese es como en el caso del churipo. Entonces, pues más o menos por ahí. Cuidarlo, tenerlo en casa y darle su valor también, sin duda, qué bonito. Exactamente, Chef, nos exactamente. preguntan, el proceso de nixtamalizar, que hablabas Ajá. de él en tu charla, nos consultan en qué categoría entra y si también forma parte de la identidad culinaria de este país. De hecho, yo considero que la nixtamalización es el avance tecnológico más importante que se ha hecho en México. Tiene muchos años, o sea, miles de años
descubrieron o inventaron la nixtamalización, pero es que el maíz, cada granito de maíz tiene una cobertura tiene una pequeña telita hecha de hemicelulosa y pectina y otras cosillas, pero principalmente hemicelulosa y pectina. Eso hace que cuando tú te comas un maíz no lo vas a poder digerir, o sea, tus ácidos no le van a hacer nada, el maíz va a salir entero. Por eso de repente cuando comemos elote, luego andamos ahí sacando un grano. Bueno, ya se puso feo esto, pero bueno, el maíz entonces tiene esa peculiaridad, tiene esa capita que es imposible de digerir. Y para disolver esa capa necesitas un líquido alcalinizado que tenga una concentración de calcio y de potasio para que esa pectina y esa hemicelulosa se disuelva y ya tú te puedas comer el maíz. Entonces, si nosotros estamos poniéndonos, imagínense, hace 7,000 años, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo alguien descubre que necesitas un líquido alcalino con presencia de calcio y de potasio para poder diluir esa pequeña telita y que te puedas comer el maíz? Y a tal grado de lograr que el maíz se vuelva el alimento principal del continente. Entonces es impresionante, pues, de qué manera tú haces, ¿no? O cómo le haces para descubrir eso, pues. Entonces, ese avance a mí se me hace muy importante, muy impresionante, obviamente se me hace casi imposible, así como de decir, güey, ¿cómo lo hicieron? Porque pues si no tenías que hacer tu harina de maíz, como hacían en Europa con otros cereales, ¿no? O como se hacía aquí en América, pero una vez que entra la nixtamalización, pues es cuando el maíz realmente tiene su presencia en todos lados. Y obviamente sí forma parte de la identidad culinaria. A mí me ha pasado en otros lados de que yo quería hacer tamales o quería hacer tortillas y pues resulta que no hay la masa nixtamalizada, entonces me tocaba a mí hacer la nixtamalización nuevamente, pero en algunos países, por ejemplo, no tenemos cal viva, entonces ya aplico la ceniza, que obviamente en todos lados hay ceniza, pero sí también es parte de la identidad culinaria del mexicano. Hace 2, 3 días, bueno, yo tenía un roomie colombiano y se fue a Colombia hace como 2, 3 semanas, y hace como 2 días me preguntaba que estaba haciendo tortillas y no le salían, pues le digo, güey, pues si checa la masa, la harina que estás usando de allá, pues si son maíces no nixtamalizados, te va a dar un resultado muy feo. Entonces cambia muchísimo, pues sí, de repente no nos ponemos a pensar en la parte de la nixtamalización, pero sí es súper importante. ¿Por qué? Pues porque la presencia de la masa está en todos lados. Algo que yo les mencionaba mucho a los alumnos de acá de UBAC es de que yo considero que el taco es casi omnipresente en la cocina mexicana. Si no haces el taco así formado como tal, ya sea doblado o enrollado, arrancas un pedacito de tortilla y te lo comes así, o un tipo de garnacha. El chiste es que siempre está de alguna manera, construido o deconstruido, siempre anda por ahí el taco, escondido o presente, siempre está el taco presente ahí. Entonces, si el taco siempre está presente y el taco está hecho de una masa nixtamalizada, quiere decir que la nixtamalización también está ahí presente siempre, pues. Y es una técnica bien anónima porque mucha gente no sabe ni siquiera que existe, pues, porque en la mayoría, bueno, en todas las colonias hay tortillerías, entonces la gente no tiene ya necesidad de hacer la nixtamalización en su casa, y por eso luego mucha gente no sabe ni que existe, pero pues está presente, pues. Es como un héroe anónimo ahí. Uh-huh. Claro. Y para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, Chef, nos consultan tu opinión acerca del trabajo que se realiza con las cocineras tradicionales. Pues la idea era buena. Obviamente el fomento de la cocina tradicional es importantísimo. Yo por ahí tengo un texto que habla de la posibilidad de implementar un modelo educativo enfocado únicamente en la cocina tradicional. Es decir, que tú puedas tener tu licenciatura en cocina tradicional, así como se hizo con la música en el Conservatorio Purépecha, ahí en Herón Garícuaro, que se estudia la música purépecha a nivel profesional. Entonces, eso también lo podríamos hacer con la cocina. Pero bueno, la idea era buena porque era tomar todas esas cocineras que estaban escondidas, anónimas, presentarlas en un foro y que la gente conozca su comida y las conozca a ellas. El problema es que después pues empieza a meter la política y empiezan a hacer rockstars a estas señoras, y luego otras querían también salir y ya no podían, y bueno, se hizo mucho problema.
Por ahí algún tiempo yo participé en un evento con un grupo de cocineras tradicionales que eran como la oposición de las cocineras tradicionales famosas. Entonces estas cocineras decían, pues si nosotros cocinamos mejor, pero como ellas ya tienen la fama, a todos los eventos nomás son ellas, y a nosotros nunca nos dan el foro ni la oportunidad de salir. Entonces lo que inicialmente era una ventana, una muestra de la cocina mexicana tradicional, pues se vuelve elitista, agarras 2, 3 señoras, las haces rockstars y solamente a ellas, y además, pues, toda la parte política, pues, porque los eventos ya eran para mostrar tal campaña, o ya había como otras ahí cuestiones que ya no eran puramente el fomento gastronómico. Entonces, pues sí empezó a caer a nivel conceptual. Y después, pues, porque por alguna extraña razón ya había como 5 eventos al año de cocineras tradicionales, y en muchos casos eran las mismas, pues, o la misma muestra y todo. Entonces, pues la gente se empieza a cansar también de esa parte, y por no buscar otras personas que cocinen, o por no ahondar más en la parte cultural de esto, pues se vuelve algo que al final ya no funciona como debía funcionar. Obviamente sí hay mucha venta, hay mucha cosa buena con respecto a eso, y el fomento obviamente es importantísimo, porque pues así es como la gente necesita conocer de estas cosas, pero de repente se distorsiona el objetivo inicial y se convierte en algo que no queríamos. Por ahí hay algunos libros también que han salido de cocina tradicional, hechas a partir de cocineras tradicionales, pero pues también pasan muchas cosas, de que luego otra cocinera dice, es que esa receta era mía, y sale el nombre de ella, o de repente que a alguna cocinera no le pagaron nada, y a otra sí. Entonces hay muchas cosas ahí que están complicadas. Sí habría que como que poner más énfasis en realmente cuál es el objetivo, y es la difusión cultural y el cuidado del patrimonio, ¿sí? Entonces sobre eso sí, pero ya cuando vienen otras cosas, ya dinero y eso, ya se vuelve feo. Sin duda. Chef, pues de esta manera llegamos al final de nuestra charla del día de hoy. Te agradecemos muchísimo que hayas abierto un espacio en la agenda para platicar con nosotros, para conocer de estos temas que quizás no conocemos a profundidad mucho, pero que caminamos junto con ellos, lo vivimos todos los días. Ya lo mencionabas tú, cada que llevamos a la mesa un platillo, pues traemos arrastrando historias y creaciones y evolución. Así es que qué mejor que podamos enterarnos y empaparnos de todo lo que hay detrás para que podamos contribuir de manera bonita a la conservación de estos platillos que nos hacen ser mexicanos y que son parte de nuestra historia. Chef, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes aquí por la invitación, y por el foro y todo, y ojalá que podamos tener después otro ratito así. Que sea la primera de muchas. Exactamente. Y ahorita seguramente todos vamos a cenar porque estamos muy antojados. Así es que muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que han seguido esta transmisión a través de las redes sociales de la Universidad Vasco de Quiroga. Les invitamos a estar muy pendientes de las demás actividades. Recuerden que el área de posgrados tiene para ustedes ofertas interesantes. Hay un abanico muy amplio, independientemente del área de conocimiento a la que se dediquen, no solamente a la cocina y a la alta gerencia, como es el tema que nos ocupa hoy, sino también en el ámbito del derecho, de la nutrición, de los negocios, de la cultura física y deporte. En fin, acérquense, conozcan la oferta y déjennos acercar a ustedes todos los beneficios económicos que este año la universidad implementa en apoyo de la economía. Gracias a todos, muy buena noche. Recuerden que en la UBAC somos profesionistas que mueven al mundo. Hasta la próxima.